A ver, lanzo una idea para empezar, una idea un poco provocadora. ¿Y si esa opinión tan tuya sobre política, o esa película que te encanta, o incluso la decisión de qué desayunar esta mañana, no fueran realmente tuyas? Y si la mayor parte de lo que llamamos yo es en realidad un eco, una repetición de ideas y patrones que hemos absorbido sin darnos cuenta. Uf, es una pregunta potente, desde luego. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Es una idea que puede ser tan fascinante como, como incómoda. Tenemos sobre la mesa dos textos que la abordan sin rodeos. El primero es un fragmento de El desafío de dudar, que es una reflexión casi poética sobre la necesidad de hacer un reset mental. ¿Y el segundo? El mito de la originalidad, que digamos que le ponen números y ciencia al asunto. Exacto. Y el objetivo que nos marcamos aquí es explorar una hipótesis muy concreta, que ambos plantean de una forma u otra, que el 97% de lo que somos es producto del condicionamiento y que apenas nos queda un 3% de autonomía real. Casi nada. Casi nada. Vamos a ver de dónde sale esta cifra, qué pruebas hay y, sobre todo, qué significa para cualquiera que intente pensar por sí mismo en un mundo tan ruidoso. Bueno, el primer texto arranca con una frase que te obliga a parar en seco. Me retiro del mundo, no por rechazo, sino por precisión. Suena drástico, ¿sí? Totalmente. Como si el autor se fuera a una cabaña en el monte, no. Pero es que la clave está justo en esa última palabra, precisión. No es un escape romántico, es una estrategia. Lo que propone es un paralelismo con el método de Descartes. Ah, vale. Se trata de aplicar una duda sistemática, como un cirujano con un bisturí, para separar lo que es genuinamente nuestro de todo el ruido que hemos interiorizado. La cultura, la educación, las opiniones de los demás. O sea que no es tanto irse del mundo físicamente, ¿no? No. Es más como hacer una especie de auditoría, como una auditoría interna, como vaciar un trastero lleno de cosas que has ido acumulando durante años para ver qué es tuyo de verdad y que simplemente estaba ahí. Justo. La idea es exactamente esa. El texto argumenta que si no hacemos ese ejercicio de limpieza, no somos dueños de nuestros pensamientos. Somos, simples repetidores de un guión escrito por otros. Y es aquí donde introduce la proporción que vertebra todo el análisis. El famoso 973. A ver, tengo que admitir que cuando leí ese número, 97%, mi primera reacción fue de escepticismo. Es normal. Suena un poco a exageración, ¿no? Como una cifra para impactar. ¿De verdad es para tanto? Es una cifra provocadora, sin duda. Pero el autor la usa para subrayar un punto clave. Vivimos en un entorno que premia el piloto automático. Ya. Las instituciones, la tecnología, las normas sociales. Todo está diseñado para que sigamos la corriente, para que reforcemos ese 97% de comportamiento predecible. Ese escaso 3% de pensamiento autónomo es costoso, requiere esfuerzo, y por eso, según el texto, está constantemente asediado. Por eso habla de la duda no como un ejercicio intelectual, sino como un mecanismo de defensa. Justo, una herramienta de supervivencia mental. Pero matiza que no vale cualquier tipo de duda. Ah. Él distingue entre lo que llama la duda domesticada y la duda radical. Vale, ¿y cuál es la diferencia? La domesticada es la que practicamos todos. Criticar al político de turno, quejarse del tráfico. Lo típico, sí. Es una crítica superficial que no cambia nada fundamental. De hecho, dice que ayuda a que el sistema se mantenga. Vale, pero entonces, ¿qué es esa duda radical? Porque suena agotador y francamente un poco antisocial. Significa que tengo que cuestionar cada una de mis amistades, mis gustos musicales, todo. ¿Dónde trazas la línea para no volverte una paranoica? Es una pregunta excelente, porque el texto insiste en que es incómoda. La duda radical no empieza señalando fuera, sino dentro. Se aplica primero a una misma, a las ideas que más nos gustan, a nuestras certezas morales más profundas, a la imagen que tenemos de nosotras. Uf, qué duro. Hay una frase brutal en el texto. La fe mantiene el orden. La duda revela sus grietas. No es un camino a la felicidad ni a la paz interior, ¿eh? Su único objetivo es detectar si entre todas esas grietas queda algo de autonomía. Entiendo. El final de este primer análisis, de hecho, no es nada optimista. No hay un «y encontré mi verdadero yo». Para nada. Acaba diciendo algo como «sin duda somos dominados, con duda solo parcialmente, pero al menos lo sabemos». Eso es. Es más una toma de conciencia que una solución. Es aceptar las reglas del juego. No puedes ganar, pero al menos puedes entender cómo funciona la partida. De acuerdo. Una cosa es la defensa filosófica de la duda,
Pero ese 973 sigue sonando muy específico. Sí, muy categórico. Y aquí es donde entra el segundo texto, el mito de la originalidad, que dice, un momento, esto no es una metáfora. Tenemos la ciencia para demostrarlo. Y su punto de partida es demoledor. La originalidad humana es marginal, estadísticamente irrelevante. Aquí es donde la cosa se pone tangible. El texto se apoya en el trabajo del premio Nobel Daniel Kahneman. Ah, Kahneman, sí. Y su idea de que tenemos, básicamente dos sistemas de pensamiento. Es un modelo con una base empírica muy sólida. Piensa que tenemos como dos cerebros. Uno es un piloto automático, súper rápido y vago, que se encarga del 97% de nuestras decisiones. El otro es un copiloto, reflexivo, analítico, pero que consume una cantidad de energía brutal. El sistema 1 y el sistema 2. El piloto automático es el que me hace coger siempre el mismo camino al trabajo, sin pensar, y el copiloto es el que tengo que activar a la fuerza para montar un mueble de IKEA, ¿no? Exacto, lo has clavado. Y el texto argumenta que nuestro mundo moderno, Las redes sociales, las noticias. las noticias de consumo rápido, los algoritmos, todo, está diseñado para hablarle exclusivamente al piloto automático. Claro. Nos da recompensas instantáneas, nos mantiene en bucles de gratificación y evita a toda costa que activemos al copiloto, porque pensar cansa y aburre. Madre mía. El resultado, y cito, es que nuestro 3% está en retroceso. Cada vez lo usamos menos. Pero el texto va más allá. Dice que no es solo un tema de pereza mental. Habla de varias capas de condicionamiento que se suman. Sí, construye el caso capa sobre capa. Empieza por el condicionamiento conductual. Menciona las bases de la psicología clásica, esos experimentos famosos que todos hemos oído alguna vez. Así. Ya sabes, los que demuestran que la gente es capaz de dar una respuesta incorrecta solo porque todos en la sala lo hacen. O de administrar descargas eléctricas a un desconocido porque alguien con una bata blanca se lo ordena. Justo. Madre mía, los experimentos de Ash y Milgram son terroríficos porque te das cuenta de lo fácil que es doblegarse a la presión. Exacto. Muestran que nuestro 97% no solo es automático, sino profundamente obediente. Y después añade la capa biológica. Un momento, el 40-50% de mi personalidad viene de la genética. Esto es un poco desmoralizador, ¿no? Siento que todo mi esfuerzo por mejorar como persona acaba de chocar contra un muro biológico. ¿De verdad el margen es tan pequeño? Es un dato que incomoda, sí. El texto lo presenta para mostrar que la voluntad tiene límites físicos. Nuestro cerebro crea rutas neuronales que se van solidificando con el tiempo. Cambiar un hábito o una opinión no es solo una decisión, es literalmente luchar contra la estructura física de tu propio cerebro, que prefiere la inercia. Por si fuera poco, encima está el condicionamiento del sistema. El texto menciona la burocracia, con un ejemplo de una sentencia, y cómo nos mete en caminos que nos agotan. Cierto. Pero luego habla de dos ideas que me parecieron muy potentes. Una es que el propio lenguaje que usamos limita lo que podemos pensar. Es como si el idioma construyera los muros de la celda en la que pensamos. Esa es la hipótesis de Sapir-Whorf, sí. Y la otra idea que mencionas es la de la violencia simbólica, un concepto de Bourdieu. ¿Y qué es exactamente esa violencia simbólica en el día a día? ¿Es como esa sensación sutil de que deberías querer ciertas cosas? Ya sabes, una carrera de éxito, una familia, un tipo de casa, porque la sociedad te lo vende como la única opción natural o correcta. Has dado en el clavo. Es justo eso. Es la forma en que las estructuras de poder se hacen invisibles. Aceptamos roles e ideas como si fueran parte de la naturaleza, cuando en realidad son construcciones sociales que nos imponen. Claro. Así que, si sumas la biología, la psicología de la obediencia, el lenguaje y las instituciones, el espacio para ese supuesto 3% de pensamiento original se vuelve diminuto. Vale. Si todo esto es cierto, si estamos tan programadas, ¿la creatividad es un mito? ¿Estamos solo remezclando ideas que ya existen? ¿Hay alguna esperanza? El texto lo aborda, y sí, hay un resquicio. Menciona que la creatividad está ligada a lo que se conoce como la red neuronal por defecto. Ah, sí, he oído hablar de ello. Es un estado mental que se activa cuando no estamos haciendo nada en concreto. Cuando paseamos, en la ducha, es cuando la mente divaga y hace conexiones inesperadas. El problema es que ¿quién tiene tiempo para no hacer nada hoy en día? Exacto. Nuestra mente está constantemente bombardeada por notificaciones, tareas pendientes, ruido. Es casi un lujo poder aburrirse. Ese es el punto central.
La mayoría de nosotros rara vez accedemos a ese estado mental. Por eso, las técnicas que se proponen para ser más creativos, como la reestructuración cognitiva, en realidad solo reorganizan ligeramente el condicionamiento, no lo eliminan. Es como redecorar la celda, no escapar de ella. Buena analogía. Uf, mi cabeza está dando vueltas. Por un lado tenemos esta llamada filosófica a dudar de todo para encontrar nuestro yo auténtico. Y por otro, una montaña de pruebas que nos dice que ese yo auténtico es, en el mejor de los casos, una anomalía estadística. ¿Cómo encajamos estas dos piezas? Pues es que eso es lo fascinante, ¿no? Que viniendo de mundos tan distintos, el diagnóstico es el mismo. Ambos textos concluyen que la autonomía no es nuestro estado natural, no es algo con lo que nacemos, es una conquista activa, que requiere un esfuerzo enorme y que va a contracorriente de nuestra biología y de la sociedad. O sea que no es un mensaje pesimista. No, es descriptivo. La mayor parte de la vida humana simplemente transcurre en piloto automático. Me quedo con una frase del segundo texto que lo clava. Dice algo así como: tomar el control no es un acto heroico ni mágico. Es una tarea ardua que compite contra el 97% del aparato mental, social, biológico e institucional. Totalmente. Le quita todo el romanticismo a la idea de ser una misma, lo presenta como un trabajo de pico y pala, constante y agotador. Exacto. Y creo que el objetivo de todo este conocimiento no es la desesperanza. No es para que nos rindamos y digamos, va, no hay nada que hacer. Es para ser realistas. Eso es. Para entender la magnitud del desafío. El 3% no va a ganar la batalla contra el 97%. El texto es muy claro en esto. Apenas puede plantarle cara de vez en cuando. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si no somos libres, somos solo marionetas. Ahí está la clave. El mensaje final es sobre la responsabilidad. No somos totalmente libres, pero tampoco somos autómatas. La conclusión es que somos parcialmente responsables de lo poco que podemos intervenir. Entiendo. Al final, la responsabilidad no está en ganar la batalla, sino en decidir de vez en cuando, plantar cara y usar ese costoso 3%, en elegir activar al copiloto aunque nos dé pereza. Hoy hemos desgranado una idea que sacude los cimientos. La influencia masiva, casi total, del condicionamiento en nuestras vidas. La propuesta de estos textos no es alcanzar una libertad absoluta, que parece ser un mito, sino algo más modesto. Usar la duda como una linterna. Una herramienta para, al menos, ser conscientes del mecanismo que nos mueve y entender por qué pensamos y actuamos como lo hacemos. Y esto me deja con una última pregunta. Algo para darle vueltas. Los textos hablan de dudar para encontrar una parte propia o auténtica, como si ese 3% fuera un tesoro enterrado bajo capas y capas de condicionamiento. Ya. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ese 3% no es algo que se descubre, sino algo que se construye precisamente a través del acto de dudar? Quizás la autonomía no es un punto de partida que hay que encontrar, sino el resultado que se crea en esa tensión constante contra el 97%.